Cordial saludo, mi nombre es Fabio Zapata. Hoy vengo a exponerles el adelanto de tesis doctoral titulado Escenarios de modelación y configuración de racionalidad socioambiental crítica en educación secundaria desde contextos de crisis climática. El nombre de mi asesor es el doctor Jesús Adrián Cerda Rodríguez. En primer lugar, vengo a exponerles el planteamiento del problema desde el contexto internacional, nacional e institucional. Dentro del contexto internacional, he identificado el llamado de Orwell, quien dice que la educación matemática no ha respondido a la crisis climática, y esto se puede notar en estudios más recientes como el de Hughes y el de Vázquez. Ellos afirman que hace falta más estudios empíricos que relacionan la educación para el desarrollo sostenible con las matemáticas desde el aula de clase. También en Madhamaya ellos también hacen un estudio sistemático y afirman que falta la integración curricular de estos temas en la educación matemática, y sobre todo que hace falta una reflexión profunda del papel de la modelación matemática en el estudio de fenómenos relacionados con la sostenibilidad. Hughes también dice que la mayoría de estos trabajos se concentran en la formación de docentes. Y Vázquez, frente a eso, dice que los maestros les falta claridad didáctica y también les falta confianza para llevar los temas de sostenibilidad al aula de matemáticas. Dentro del contexto nacional se identificó que dentro de los tres estamentos curriculares, como son los lineamientos, los estándares y los derechos, también hace falta la integración del tema del cambio climático a sus contenidos, y pues tampoco proponen una estrategia didáctica o sistemática para trabajarlo desde el aula de clase. Las pruebas PISA que salieron en el 2023 también muestran que los estudiantes tienen problemas para modelar, digamos, problemas que impliquen la incertidumbre. Y en el contexto institucional o local, desde el CIATA se comprueba que Medellín es vulnerable a inundaciones e incendios, lo que permite tomar esta situación como el contexto para enseñarle a los estudiantes las problemáticas locales. Y tampoco dentro del rastreo bibliográfico que se hizo se encontraron muchos trabajos que relacionen la sostenibilidad o el cambio climático con la modelación. Solo se encontraron 4 producciones. Bueno, para justificar el trabajo se retoman 3 aspectos: lo teórico, lo metodológico y lo social. Esta investigación es pertinente porque responde a la crisis climática, lo que Latour llama nuevo régimen climático, donde la Tierra responde a lo que se le haga y es objeto de derechos. Desde el EF, desde la racionalidad ambiental, él habla de la crisis civilizatoria que hay que superar. No hay que pensar como una racionalidad moderna, sino que hay que cambiar esta idea. Y desde la ciencia postnormal, desde la perspectiva postnormal, Funguis y Ravix, ellos hablan que la incertidumbre es fundamental para estudiar casos como el cambio climático y ser crítico frente a ellos. También esta investigación es urgente porque forma para la acción local y global. Aporta a la Ley 2427 de 2024 y a la política de educación ambiental actual que salió el mes pasado y que busca superar la conciencia individual para promover la justicia ambiental y que todos los estamentos enseñen cambio climático. Bueno, entonces por estos vacíos identificados y esta justificación, entonces planteamos la propuesta de pregunta de investigación: ¿cómo se configuran en los discursos de los estudiantes de secundaria formas de racionalidad socioambiental crítica en escenarios de modelación sobre problemáticas climáticas locales? Esto se logra a partir del objetivo general, que es justamente analizar esa relación entre lo matemático, socioambiental, ético y político. Observar las tensiones que hay allí, mirar qué condiciones didácticas se necesitan y al final caracterizar esas formas de racionalidad socioambiental crítica desde las decisiones de los estudiantes y sus discursos. Bueno, entonces ya el marco teórico, aquí el marco teórico se dividió en 3 ejes: el eje socioambiental y crítico, el eje pedagógico y crítico y el eje político y posicionamiento. Dentro del eje socioambiental y crítico está
El horizonte epistemológico que lo tomamos desde Lev. Lev habla de la racionalidad ambiental y el diálogo de saberes, pues él dice que debemos respetar los conocimientos locales y territoriales, en este caso de los estudiantes, y relacionarlo con el saber científico para comprender las crisis socioambientales. Dentro del eje pedagógico crítico está Oleskimos y Alcoles. Oleskimos nos aporta la teoría educativa de este trabajo, que es la educación matemática crítica, y que comparte con Alcoles el concepto de poder formativo de las matemáticas dentro del cambio climático. Esquimos dice que debemos superar la idea de que las matemáticas, de que el cambio climático es medible a través de las matemáticas y es predecible. Y Alcoles nos aporta esa relación inseparable entre lo ecológico y lo social. Dentro del eje político de posicionamiento está Barbosa, que nos dice que la modelación en el aula es una práctica social discursiva, de ahí se retoma el puente metodológico, y Valero dice que el giro sociopolítico en la educación matemática lo comprende la subjetivación y el contexto, que son fundamentales para el posicionamiento de los estudiantes. Y bueno, entonces ya la propuesta es los escenarios de modelación socioambiental a partir de 6 condiciones didácticas para interpretar la racionalidad socioambiental crítica. El primero es la problematización socioambiental multiescalar, el segundo es la matematización del fenómeno, el tercero es la construcción crítica de los modelos, el cuarto es el análisis de implicaciones que trae el modelo, el quinto es el posicionamiento y comunicación socioambiental, y el séptimo es la proyección de acciones de intervención. ¿Para qué estas condiciones? Para ver en los discursos de los estudiantes la comprensión interpretativa de ellos frente a la problemática socioambiental estudiada, la interpretación crítica de los modelos matemáticos y el posicionamiento justificado frente a la problemática socioambiental. Ya para terminar, la ruta metodológica, esta asume el paradigma interpretativo naturalista. ¿Interpretativo por qué? Porque la relación matemática socioambiental y ético-político toman forma en los discursos de los estudiantes. Naturalista porque se estudia el caso en el contexto donde se da, esto desde Lincoln. Es cualitativo porque porque hace parte del análisis temático reflexivo que analiza los patrones discursivos de los estudiantes. Y es estudio de caso instrumental porque hace parte del caso, se analiza que es el caso, que es el escenario de modelación socioambiental, trasciende para analizar cómo se configuran discursivamente la racionalidad socioambiental crítica en los estudiantes. La muestra son 27 estudiantes de la institución educativa en Medellín, y los instrumentos son producciones escritas, diarios reflexivos, presentaciones finales y entrevistas estructuradas. También se tienen en cuenta los criterios de rigor, credibilidad, transferibilidad, dependabilidad y confirmabilidad desde Lincoln y GUA. Los dejo con las referencias y muchísimas gracias.